La telepatía que él le atribuía se extendía a aquellos que estaban a cientos de millas de distancia de la sesión, mientras estaba inconsciente. La información exacta que facilitaba no provenía de inteligencias de la otra vida. La información estaba siendo transmitida directamente de una mente dividida. No hay forma de escapar a la cuestión técnica de quién llevaba el peso de las comprobaciones. La responsabilidad estaba claro que era de Heisen para demostrar que sus objeciones eran válidas, pero él no demostró nada y solo dijo palabras como estas: no puedo demostrar absolutamente nada, no puedo demostrar el fraude, no puedo probar ningún engaño, ni trucos en contra de la señora Piper, pero confíen en mí, no crean a nadie excepto a mí, porque yo solo tengo la verdad sobre estas cosas y nadie más la tiene. Esta clase de afirmación personal, con un prejuicio intencionado, insostenible y dogmático, no es la forma profesional de presentar un informe de rechazo, ni entonces ni ahora. Sabemos que por esta razón Heisen tuvo que tragarse sus objeciones, su arrogancia y su intransigencia y con desgana, confesar que la comunicación con el plano espiritual era la única explicación plausible para la información tan correcta que él y otros recibieron. Fue realmente muy absurdo que estos investigadores de SPR, después de recibir continuamente tan brillante y exacta información sobre cientos de cosas diferentes, dijeran que no era posible que una inteligencia de la vida póstuma estuviera guiando a la señora Piper. Al final resultó que un gran número de personas aceptaron la evidencia porque ellos comprobaron que recibían información exacta, pero los acérrimos escépticos de SPR no podían aceptarla. La estrategia que adoptaron fue que si ellos no podían desacreditar y destruir al control de la señora Piper, destruirían cualquier noción de que alguna inteligencia, desde la otra vida, estuviera involucrada. Debe ser telepatía. Cuando estos intentaron desacreditar a la señora Piper, sus nuevos ataques consistieron en decir que dicha señora, mientras estaba en trance, o sea, mientras ella se encontraba inconsciente, estaba leyendo las mentes de los que estaban en la sesión y las de los que se encontraban a cientos de millas de distancia, lo cual parece muy extraño. Los principales escépticos de la SPR como Heisen y Frank Padmore al principio nunca habían aceptado la existencia de la telepatía, pero posteriormente cambiaron de opinión y dijeron debe ser telepatía, cuando la evidencia sobre la vida póstuma que la señora Piper estaba dando era objetiva, científica y a toda prueba. Durante más de 100 años y hasta el día de hoy, los líderes de la SPR han negado que la telepatía o cualquier cosa psíquica existan. Ellos han rechazado experimentos llevados bajo los auspicios de sus propios miembros, donde la probabilidad de que el resultado ocurra al azar era de 1 entre 1027 y como muestra, ver los experimentos con los niños Creedy sobre telepatía, English 1977, 322-324. Merece la pena mencionar que los investigadores de la SPR nunca han objetado que según los principios de la psicología, con un bajo nivel de probabilidad de 1 entre 20 ocurridos por casualidad sean considerados estadísticamente significativos y comercialmente aceptables, pero cuando se trata de experimentos psíquicos como los de telepatía de los niños Creedy, los asesores psíquicos de SPR aplican un baremo diferente. Los hechos referentes a la señora Piper no ofrecen ninguna duda, diferentes autores reconocen que el Dr. Pinuit fue su primer control, pero cuando uno de los amigos del propio Heisen, George Pellew, murió súbitamente y tomó el lugar del Dr. Pinuit manifestándose a través de la señora Piper mientras se encontraba en trance, Heisen se situó en una posición única para hacerle a su amigo fallecido miles de preguntas acerca de su relación de amistad. A lo largo de los años George Pellew, hablando a través de la señora Piper fue contestando a todas las numerosas preguntas que le fueron realizadas, correctamente. Una prueba increíble. Durante varios meses, Heisen introdujo más de 150 participantes en las sesiones mediúmnicas de la señora Piper. 30 de ellos habían conocido a George Pellew cuando vivía y los restantes nunca le habían visto. George Pellew pudo identificar correctamente a todos los participantes que había conocido. La mayor parte de ellos le recordaron como si él estuviese allí en persona. Su único error fue no identificar a una señora que no había visto desde que era una niña. Estas reuniones fueron tan impresionantes que Richard Heisen escribió su informe explicando con detalle por qué había estado equivocado en sus informes anteriores, pero que ahora había aceptado irremisiblemente la existencia de la vida póstuma. Afirmó que se había comunicado con inteligencias de la vida póstuma y que no podía esperar a llegar hasta allá él mismo para sacar sus conclusiones. ¿Qué fue lo que Heisen admitió acerca de la mediumnidad de la señora Piper? El acérrimo escepticismo de Richard Heisen le llevó a cometer algunos de los disparates más horribles de la historia psíquica. Pero esto llegó a su fin cuando comprobó la existencia de la vida póstuma diciendo, en el momento presente no puedo decir que tenga ninguna duda de que los principales comunicadores a quienes me he referido anteriormente,
son en verdad las personalidades que ellos dicen ser, que ellos han sobrevivido al cambio de lo que llamamos muerte, y que ellos, directamente se comunican con nosotros, quienes nos llamamos vivos, a través del organismo en trance de la señora Piper, Proceedings de la SPR. Volumen 13, 1898, h10. Esta manifestación resultó ser muy asombrosa, pues provenía de alguien que, con su inmadurez, su relativa incompetencia e inexperiencia, había ayudado a destruir la credibilidad de dos médiums internacionalmente conocidos con quienes no se tomó la molestia de investigar. Completamente. Cuando lo hizo con la señora Piper, aceptó la vida póstuma porque la evidencia persistía a través de los años y no desaparecía. Haysen fue derrotado por una médium mental, y él lo supo. La tan brillantemente dotada médium americana, ganó otras batallas contra los escépticos, muchas veces negativos y deshonestos. La historia registra esta excitante victoria de la mediumnidad psíquica genuina, comunicándose con inteligencias de la vida póstuma. Gigantes de la ciencia, humillados. Algunos de los más eminentes científicos, después de investigar por medios científicos la mediumnidad de la señora Piper, por unanimidad dijeron que la señora Piper indiscutiblemente había demostrado la existencia de la vida póstuma. Estas citas fueron tomadas por el profesor Rischat, ganador de un premio Nobel y autor del libro Nuestro sexto sentido, 1927. Frédéric Miers, uno de los más distinguidos miembros de la SPR, declaró: "Los mensajes recibidos por mí, y ciertas circunstancias, indican que es imposible que la señora Piper tuviera conocimiento de ellos". Rischat 1927, 128. Oliver Lodge, otro de los más distinguidos científicos que el mundo ha conocido, declaró: "Me he asegurado de que mucha de la información suministrada por la señora Piper durante trance no ha sido obtenida por métodos ordinarios, excluyendo, por lo tanto, el uso de canales sensoriales normales". Rischat 1927, 128. El profesor William James, de los Estados Unidos, que inicialmente fue un escéptico endurecido y uno de los mayores gigantes intelectuales e inspiradores de su tiempo, admitió: "Estoy absolutamente seguro de que la señora Piper, en estado de trance, sabe de cosas sobre las cuales es imposible que ella hubiera tenido algún conocimiento en estado de vigilia normal". Rischat 1927, 128. El profesor Hislop, de los Estados Unidos, uno de los más obstinados escépticos, quien durante muchos años diseminó mucha propaganda en contra del psiquismo, finalmente aceptó que la mediumnidad de la señora Piper era genuina. Tanto él como Haysen terminaron por aceptarlo. Una postdata fascinante. Un incidente muy interesante ocurrió a continuación de la aceptación de la vida póstuma por parte de Haysen. Cierto día, inmediatamente después de practicar deporte, Haysen encontró la muerte inesperada a la temprana edad de 50 años. Poco después, él ocupó el lugar de Pellew como control de la señora Piper, pero, para su asombro, encontró que algunas personas no aceptaban que él fuera Haysen como afirmaba ser. El profesor James dijo: "Sí, quizás sea Haysen transmitiendo esta información, pero no estoy seguro". De nuevo, Haysen demostró sus limitaciones y su falta de talento cuando de una forma frustrante dijo: "Si yo no soy Richard Haysen, entonces Richard Haysen nunca existió". Capítulo 10. Mediumnidad de materialización. Lo desconocido es solo lo no descubierto. Comunicación de la vida póstuma. La mediumnidad de materialización, tal y como se ha practicado hasta hace poco, requiere del ectoplasma, un vapor blancuzco emitido por la boca del médium y otros orificios y partes de su cuerpo. Este ectoplasma permite a las inteligencias de la vida póstuma reducir sus vibraciones al nivel humano físico. Cuando hay suficiente ectoplasma, una inteligencia espiritual puede materializarse y llegar a hacerse sólida. Los animales domésticos y los seres queridos que han fallecido, se pueden hacer reconocibles y sentirse como seres vivos. Se han podido tomar sus impresiones en cera de las manos, las cuales muestran huellas digitales reales. La materialización de personas y animales fallecidos, la levitación, el aporte de flores, monedas y otros objetos, así como información detallada y específica de los que han fallecido, son realidades bien confirmadas de lo que reconoce como mediumnidad física, la cual siempre ha sido extremadamente rara. Se estima que solo una entre 100.000 personas tienen la posibilidad de desarrollar esta facultad, y que generalmente se necesitan 20 años de esfuerzo disciplinado para poder lograrlo. Baddington 1992, 10. En gran medida, debido al tratamiento casi sádico a que han sido sometidos los médiums de materialización por los llamados investigadores de la materia,
han reducido este tipo de mediumnidad a una actividad clandestina, después de que en los años 1950 los mediums de efectos físicos solamente participaban en sesiones para amigos a puertas cerradas, Baddington 1992-10. La Sociedad para la Mediumnidad Física Arca de Noé, que estableció en Inglaterra en 1990, ahora cuenta con 1.700 miembros y 150 círculos a nivel mundial. Esta sociedad se fundó para proveer de un refugio seguro a los mediums y para protegerles de lo que el presidente de la sociedad describe como el tratamiento brutal a que han sido sometidos los pioneros de la mediumnidad física, cuyos investigadores insistían en atar al medium, pidiendo una serie de pruebas interminables, e infringiendo un grave daño físico que violan las leyes que gobiernan los fenómenos físicos, Baddington 1992-8. Dado que estos investigadores no creen que tales cosas sean posibles, y porque efectos similares son algunas veces producidos por magos, los escépticos están convencidos de que todas las materializaciones y demás fenómenos físicos son falsos, y que todos los mediums de materialización que tienen éxito, son magos. En el pasado, ellos no podían aceptar que el ectoplasma es normalmente afectado por la luz, y que la mayoría de los mediums de materialización necesitaban trabajar en la oscuridad. Existieron muchos casos de escépticos tratando de encender las luces de repente para sorprender al medium, los cuales, con esta acción, causaron daños e incluso la muerte del medium. Ver el capítulo 14 donde Ellen Duncan, una poderosa medium de materialización, murió a las pocas semanas después que su sesión fue invadida por policías uniformados. Pero la evidencia, cuando es examinada con imparcialidad, prueba que la mediumnidad de materialización es posible. Algunos mediums muy bien dotados son capaces de realizar materializaciones porque tienen la facultad de producir una gran abundancia de ectoplasma. Los escépticos aseguran que el ectoplasma no existe, y que las fotografías de este son todas fraudulentas, generalmente hechas por un medium que antes de la sesión se coloca un paño enrollado en la boca y luego lo saca. Mientras que algunos mediums fraudulentos han tratado de hacer esto, también existen abundantes evidencias dadas por famosos científicos, incluyendo un fisiólogo ganador de un premio Nobel, que demuestran que el ectoplasma es real y la base de muchos fenómenos psíquicos asombrosos. El barón von Strepnotzing, un médico de Múnich, demostró que el ectoplasma está compuesto por leucocitos, células blancas o incoloras de la sangre y de células epiteliales provenientes de varios tejidos protectores del cuerpo. Durante la materialización, estas células son extraídas de los cuerpos del medium y de los participantes. Stenman, 1955-57. El profesor W. J. Crawford, conferenciante de Ingeniería Mecánica, de la Universidad Queen's en Belfast, realizó largos y meticulosos estudios sobre el ectoplasma. Escribió 3 libros clásicos sobre el tema: La realidad de los fenómenos psíquicos, 1916, Experimentos en ciencia psíquica, 1919, y Las estructuras psíquicas en el círculo Bolliger, 1921. Encontró que durante una materialización, el peso del medium disminuyó de 55 kilogramos a 30 kilogramos. En otros casos de esta literatura, se ha encontrado que el medium sufre una pérdida de peso entre 7 y 16 kilogramos. Mick 1987-69. George Mick encontró que durante una sesión de materialización se produce una pérdida de peso temporal, tanto del medium como de los participantes, mientras que una sustancia es extraída de sus cuerpos. En sus propios experimentos él mismo sufrió una pérdida de cerca de 10 kilogramos, comprobada por 15 médicos, fisiólogos y otras personas que formaron el equipo de investigación. Mick 1987-69. Otro famoso fisiólogo que trabajó extensamente con el ectoplasma fue el profesor Charles Richat, profesor de fisiología en la Sorbonne de París y miembro de un prestigioso instituto en Francia. Fue él quien acuñó el nombre de esta sustancia a partir de su significado en griego, literalmente significa sustancia exteriorizada. Encontró que el ectoplasma, en su etapa inicial, es indivisible e intangible, pero aún así puede ser fotografiado por cámaras infrarrojas y ser pesado. En una segunda etapa, se vuelve vaporoso, líquido o sólido, con un olor algo parecido al ozono. En su etapa final, cuando ya se puede ver y sentir, tiene la apariencia de la muselina y al tacto se siente como una masa de telaraña. En otros momentos es húmedo y frío, y en raras ocasiones seco y duro. Su temperatura es usualmente de cerca de 40 grados Fahrenheit, cerca de 5 grados Celsius, Butler 1947-75. La conclusión de Richat fue que existen amplias pruebas experimentales de materialización ectoplásmica, las cuales definitivamente deben tomar el rango de hechos científicos. Ciertamente no lo comprendemos. Es muy absurdo, si una verdad puede ser muy absurda. Richat 1927-112.
El profesor Crawford se dio cuenta de que todas las manifestaciones físicas de sus médiums, elevar mesas, mover objetos, etc., fueron realizadas mediante la construcción de vigas, puntales y palancas de ectoplasma. En su libro Estructuras psíquicas, expone varias fotografías del ectoplasma usado para elevar las mesas. En su opinión, como experto y profesor de ingeniería mecánica, piensa que todos los resultados mecánicos, sin excepción, coinciden con la mecánica de una barra fijada al cuerpo del médium en un extremo, mientras que el otro se proyecta hacia la habitación en la que se lleva a cabo la sesión. Butler 1947, 78. Una de las propiedades del ectoplasma es que algunas de sus formas son extremadamente sensibles a la luz, tanto que solamente una antorcha de destello hace que esta sustancia regrese al médium con la fuerza de un elástico. De esta circunstancia pueden resultar magulladuras, heridas abiertas y hemorragias. Durante una sesión en el Colegio Británico de Ciencias Psíquicas, uno de los participantes hizo un movimiento violento cuando fue tocado por el ectoplasma. El médium, M.R. Van Powell, inmediatamente sufrió una importante herida en el pecho. Butler 1947, 75. Debido a la sensibilidad a la luz, la mayoría de los médiums físicos tienen que trabajar en la oscuridad o con luz infrarroja. Sin embargo, han existido notables excepciones. Una de las cosas más impresionantes sobre los experimentos de Scolet, ver capítulo 5, fue el desarrollo de una nueva clase de energía que permitía que ocurriera la materialización sin el uso del ectoplasma, y sin el peligro potencial de los médiums. A continuación se exponen 3 ejemplos de mediumnidad de materialización extraordinarios que los escépticos no pueden rechazar. Daniel Douglas Home, un poderoso médium bien dotado en efectos físicos, nació en Escocia y se crió en los Estados Unidos. Dio sesiones para amigos y conocidos en toda Europa en general y en Inglaterra en particular durante 20 años, desde 1854 hasta 1874, rehusando aceptar pagos por sus servicios. En todo ese tiempo nunca se le detectó ningún fraude, a pesar de haber sido una de las más conocidas personalidades en Europa. A sus sesiones asistieron miembros de la aristocracia, importantes literatos y eminentes científicos, como Alfred Russel Wallace, William Crookes y Francis Galton. También acudieron famosos ilusionistas esperando ser capaces de sorprenderle, pero todos se fueron decepcionados. Inglis 1984-20. Lo más extraordinario en Home era que podía trabajar a la luz del día o con alumbrado de gas, en casas donde nunca había estado antes. Bajo estas circunstancias, produjo sonidos de golpeteo que se podían escuchar alrededor de la habitación. Causó la elevación de mesas en el aire. Causó que instrumentos musicales tocaran por sí mismos. Causó que aparecieran manos sin cuerpo que los participantes podían inspeccionar, tocar y sacudir, pero si alguien trataba de aferrarse a ellas, se derretían. Levitaba y hacía levitar a otros. Manipulaba carbones encendidos sin causarle dolencia alguna. Hacia el final de su carrera, se le pidió a Home que demostrara sus poderes en pruebas de laboratorio hechas por Alexander von Butler en Rusia, y por William Crookes en Inglaterra, siendo capaz de producir efectos telequinéticos a una distancia tal que pudieron ser medidos en equipos para pesar. Para más información sobre Home, leer Dimensiones alteradas, y el sitio de Jeffrey Mislove, Las raíces de la conciencia. Carmine Mrebelli, una evidencia irrefutable. Un médium que indudablemente produjo fantásticos fenómenos físicos fue Carmine Mrebelli, de Brasil, 1889-1950. A través de él, científicos de muchas partes del mundo fueron testigos de fenómenos psíquicos que hasta el día de hoy no han sido rechazados, y probablemente nunca lo sean. En 1927 apareció en Brasil un libro titulado El Medium Mrebelli, el cual contenía una descripción, a lo largo de 74 páginas, de los fenómenos que ocurrieron a plena luz del día, algunas veces en presencia de hasta 60 testigos que representaban la élite científica y social de Brasil. Entre los que quisieron dar sus nombres como testigos estaban, el presidente de Brasil, el secretario de Estado, 2 profesores de medicina, 72 doctores, 12 ingenieros, 36 abogados, 89 personas con cargos públicos, 25 militares, 52 banqueros, 128 comerciantes y 22 odontólogos, así como miembros de órdenes religiosas. Zeitschrift für Parapsychologie 1927, 450-462. El testimonio de tantos testigos tan creíbles no podía ser fácilmente ignorado, y por esa razón en Brasil se constituyó una comité de 22 líderes para entrevistar a los testigos y decidir qué se debía hacer para investigar científicamente los poderes de Mrebelli.
En 1927 se decidió montar una serie de investigaciones controladas por la recientemente establecida Academia de Estudios Psíquicos usando los mismos controles a los que los médiums europeos han sido sometidos. Los investigadores se dividieron en 3 grupos, uno se dedicó a la mediumnidad hablada y realizó 189 sesiones con resultado positivo, un segundo grupo investigó la escritura automática y realizó 85 sesiones con resultado positivo y 8 con negativo, no produjeron ningún resultado, un tercer grupo investigó los fenómenos físicos, y realizó 63 sesiones con resultado positivo y 47 con negativo. De las sesiones positivas, 40 se realizaron a la luz del día y 23 con fuerte luz artificial, estando atado el médium a una silla, y en habitaciones que antes eran registradas y también después de las sesiones, English 1984, 223. Mreveli tenía solo una educación básica y hablaba únicamente su idioma nativo, pero cuando estaba en trance, los espíritus que hablaban a través de él lo hacían hasta en 26 idiomas diferentes, tales como el alemán, francés, holandés, 4 dialectos del italiano, checo, árabe, japonés, español, ruso, turco, hebreo, albano, varios dialectos africanos, latín, chino, griego moderno, polaco, sirio-egipcio y griego antiguo. Mientras estaba en trance, espíritus de alto nivel realizaban conversaciones a través de él sobre temas difíciles, más allá de su propia comprensión. Estos temas incluyen medicina, jurisprudencia, sociología, política, economía política, teología, psicología, historia, ciencias naturales, astronomía, filosofía, lógica, música, espiritismo, ocultismo y literatura, Griver 1970, 236. Mientras estaba en trance, también manifestaba la facultad de la escritura automática en 28 idiomas diferentes, escribiendo a una velocidad mucho mayor de la normal. En 15 minutos escribió 5 páginas en polaco sobre la resurrección en Polonia, en 20 minutos escribió 9 páginas en checo sobre la independencia de Checoslovaquia, en 12 minutos escribió 4 páginas de hebreo sobre calumnias, en 40 minutos, 25 páginas en persa sobre la inestabilidad de los grandes imperios, en 15 minutos, 4 páginas en latín sobre traducciones famosas, en 12 minutos, 5 páginas en japonés sobre la guerra ruso-japonesa, en 22 minutos, 15 páginas en sirio sobre Alá y sus profetas, en 15 minutos, 8 páginas en chino sobre una apología para Buda, en 15 minutos, 8 páginas en sirio-egipcio sobre los fundamentos de la legislación, en 32 minutos, 3 páginas de jeroglíficos que aún no han sido descifrados, Johannes Griver 1970, 236. Mreveli también sobresalía en la mediumnidad física. Durante una sesión con mucha concurrencia celebrada en San Vicente, la silla donde estaba sentado Mreveli, en estado de trance, se elevó y flotó en el aire, a 2 metros sobre el piso. Testigos presenciales cronometraron su levitación que fue de 120 segundos. En otra ocasión, Mreveli estaba en la estación de ferrocarriles de Luz con varios acompañantes, cuando súbitamente desapareció. Cerca de 15 minutos más tarde, una llamada telefónica recibida desde San Vicente, un pueblo situado a 90 km de distancia, declaró que había aparecido exactamente 2 minutos después de haber desaparecido de la luz. Una mañana, a plena luz del día, en una sesión realizada en el laboratorio del Comité de Investigación, frente a un numeroso grupo de personas importantes en las que se incluían 10 asistentes con el grado de doctor en ciencias, apareció la figura de una pequeña niña materializada, al lado del médium. El doctor Ganymede de Souza, que se encontraba presente, confirmó que la niña era su hija que había fallecido unos meses antes, y que llevaba puesto el mismo vestido con el que fue enterrada. Otro observador, el coronel Octavio Viana, tomó a la niña en sus brazos, sintió su pulso y le hizo varias preguntas que ella respondió correctamente. Fueron tomadas fotografías de las apariciones que se produjeron, reflejadas en el informe del comité investigador. Después de haber sido vista a la luz del día, la niña durante 36 minutos, flotó en el aire y dando vueltas alrededor, desapareció. La figura del obispo José de Camargo Barros, que recientemente había perdido la vida en un naufragio, apareció con todo el atuendo de su rango. Conversó con los presentes y les permitió examinar su corazón, encías, abdomen y dedos, antes de desaparecer. También en otra sesión realizada en Santos a las 3:30 de la tarde, ante 60 testigos que atestiguaron con sus firmas el informe de lo que vieron que ocurrió. El fallecido, Dr. Becerra de Meneses, un eminente médico de hospital, se materializó y habló con todos los testigos reunidos, para asegurarles que era el mismo. Su voz se oyó por toda la habitación, usando un megáfono, y varias fotografías suyas fueron tomadas.
Durante 15 minutos 2 doctores le reconocieron y dijeron que era, anatómicamente, un ser humano normal. Dio la mano a los presentes y finalmente se elevó en el aire, comenzando a desmaterializarse, primero por los pies, seguido por las piernas y el abdomen, pecho, brazos, y por último la cabeza. Después de que la aparición se desmaterializó, se comprobó que Mrebeli aún estaba atado fijamente a su silla, y los sellos de todas las puertas y ventanas estaban intactos. En una de las fotografías que acompañan al informe, muestran a Mrebeli y a la aparición, separados y uno junto al otro. En otra sesión bajo condiciones controladas, Mrebeli mismo se desmaterializó, para ser encontrado después en otra habitación. No obstante, los sellos de sus ligaduras estaban intactos, así como los de las puertas y ventanas de la habitación de la sesión, English 1984-226. Para más información sobre Mrebeli ver, Carmine Mrebeli, un extraordinario mago o el más grande medium del mundo. Capítulo 11. Ellen Duncan. Los hechos, a menudo, parecen increíbles solo porque estamos mal informados, y dejan de parecer maravillosos cuando nuestro conocimiento aumenta. Sir Francis Bacon. Ellen Duncan, escocesa de nacimiento y una de las mujeres más importantes en la historia de la psíquica, fue una magnífica medium de materialización. A su historia le concedemos un capítulo en este libro porque, el gobierno británico indirectamente reconoció su don de materialización como genuino, por eso fue considerada como un riesgo para la seguridad nacional durante la guerra. La traición de un par de intrusos que sirvieron de testigos claves por parte de la acusación durante el juicio a Ellen Duncan, produjo uno de los resultados más infames e injustos en la historia legal británica, hasta ahora no rectificado. 41 testigos de la mayor credibilidad, incluyendo a un teniente coronel de la Real Fuerza Aérea, afirmaron bajo juramento durante el juicio, que Ellen era una medium de materialización genuina, explicando con detalle sus experiencias psíquicas con ella. Muchos abogados con experiencia y oficiales comandantes dijeron, cuando fueron interrogados, que eso era un caso único. El secretario británico de Asuntos Internos tiene hoy, retrospectivamente, el poder de remediar la situación y exonerar de esta injusticia a una de las mediums más poderosas de la historia. Durante la Segunda Gran Guerra, en enero de 1944, el almirantazgo británico decidió que no podía permitir que Ellen Duncan, una medium muy dotada, continuase materializando inteligencias de la vida póstuma que revelaran información que el ministro de Defensa consideraba muy secreta. Era un tiempo muy crucial en esa guerra, inmediatamente antes de la invasión de Normandía. A lo largo de estos años de guerra, Ellen Duncan consoló a muchos parientes acongojados con sus difuntos, los cuales habían muerto en acto de servicio. En una de estas sesiones, en Portsmouth, en 1941, un marino fue materializado frente a su madre, el cual dijo a los asistentes que su barco, el HMS Barem, había sido hundido recientemente. Maurice Barbanel, editor de Psychic News, Noticias Psíquicas, inocentemente telefoneó al almirantazgo británico para preguntar si eso era cierto, y si lo era, porque el almirantazgo no le había notificado a la madre la pérdida de su hijo. La inteligencia militar se puso furiosa porque, por razones de seguridad y para mantener alta la moral, la noticia del hundimiento había sido callada y clasificada como de máximo secreto. La seguridad nacional pensó que una medium del calibre de Ellen Duncan podía muy fácilmente echar mano de cualquier información, por muy secreta que fuese. Por ejemplo, donde los aliados iban a desembarcar en Europa el día D. Se puede comprender fácilmente la preocupación del almirantazgo por mantener en secreto un evento tan importante. Pero lo que ya no se puede disculpar es la forma como el almirantazgo trató a Ellen, una mujer tan vulnerable, pues mantenía 6 hijos y a un esposo discapacitado, natural es deliberada, evidente y se ejecuta con extremo prejuicio. Después de la sentencia, por supuesto, no hay derecho de apelación. Eso es lo que le pasó a Ellen Duncan. El informante que se quejó a la policía para que acusaran a Ellen Duncan fue identificado como un oficial naval, afecto al almirantazgo. La policía atacó por sorpresa a Ellen Duncan en una sesión mientras estaba en trance, esperando encontrar sábanas blancas, barbas postizas y toda la parafernalia rudimentaria para impresionar a los espíritus. No encontraron nada de eso. No había absolutamente ninguna evidencia de que se estuviese perpetrando un fraude. La policía usó ilegítimamente, y a sabiendas, la presunción de fraude, con brutal violencia física contra una pobre mujer espiritual e indefensa, dando servicio a la comunidad mientras estaba en trance. El almirantazgo había decidido custodiarla, asegurándose de que fuera acusada de algo que mereciese una sentencia de prisión.
Después de cambiar los cargos varias veces, la policía la acusó de uno inventado, amparado en una ley arcaica establecida mediante el Acta de Brujería del rey George II de 1735, aprobada cuando quemaban a las brujas en Europa. Su caso fue presentado ante el Old Bailey, principal tribunal criminal de Londres, donde los admiradores de Ellen Duncan pudieron comprobar que un juez ultraconservador y subordinado, y un jurado dócil habían sido seleccionados especialmente por su servilismo y aceptación, a priori, de que la acusada sería encontrada culpable de los cargos que se la hiciesen. A Ellen Duncan le fue denegada técnicamente el debido derecho a un proceso legal, al de la justicia natural, al derecho fundamental a defenderse de forma apropiada, demostrando que era una medium. A Ellen Duncan también le fue denegada la equidad constitucional, la imparcialidad y otros derechos necesarios para demostrar que la materialización era una realidad. Hasta la misma corona la había acusado criminalmente de fraude, alegando que la materialización no podía ser verídica. Puesto que Ellen debía ser encarcelada sin importar quién la defendiera, la situación era un fait accompli, del francés, hecho consumado, puesto que ya había sido condenada desde antes de que el juicio comenzase. Cualquier persona con experiencia en trabajos de razonamiento criminal de elevado nivel, reconocerá inmediatamente que esto es cierto. Las sociedades legales inglesas y escocesas juntas y separadamente, expresaron su disgusto por el abuso y la parodia de la justicia realizadas por los cobardes y violentos burócratas que causaron tantos daños a una persona tan espiritual. De las circunstancias que rodean el juicio de Ellen Duncan, se sigue que habría sido ignorada completamente si el gobierno no hubiera aceptado totalmente el don de comunicación con la vida póstuma de ella. Con su acusación, el gobierno británico aceptó, de hecho, que la materialización era una realidad y que Ellen lo había probado con la materialización del marino y de otros más. Con su conducta, el gobierno también había aceptado que era posible que las inteligencias en la vida póstuma pasaran información a los vivos. Por las razones anteriores, el gobierno no le concedió la libertad bajo fianza a Ellen Duncan, existiendo una acusación tan tonta, arcaica e inventada. Aún a los asesinos les concedían la libertad bajo fianza en tiempo de guerra, pero no a alguien con el genuino poder de la mediumnidad. Tuvo un tremendo significado que, 41 testigos, llegados desde todo el mundo, juraron durante el juicio que se habían encontrado con sus seres queridos en sesiones de materialización con Ellen. Esto significó para la posteridad que, en el Old Bailey, los testigos altamente acreditados afirmaron, en términos muy claros y bajo juramento, haber tenido sus propias experiencias sobre la realidad de la materialización y haberse reunido con sus seres queridos. Ninguno de los testigos de la defensa pudo ser intimidado durante el contrainterrogatorio. Es irrelevante que los miembros del amañado jurado hubieran aceptado o no a los testimonios. El hecho es que numerosas personas, altamente acreditadas, tuvieron el valor de decirles a los líderes del establecimiento de justicia que estaban cometiendo graves errores de juicio. Ellos fueron a la corte y dijeron la verdad, toda la verdad y solo la verdad acerca de la realidad de la materialización, y cómo habían encontrado a sus seres queridos gracias a la mediunidad de materialización de Ellen Duncan. El cargo, por parte de la corona, consistía en la presunción de que Ellen o un cómplice suyo hacía todas esas materializaciones cubriéndose con sábanas y usando barbas postizas o pelucas, etc., pero cuando la policía invadió su sesión estando en trance y produciendo materializaciones, no encontró nada de eso, ni tampoco cómplices ni evidencia de fraude alguno. De los 41 testimonios, citaremos solo a 4 de ellos. Jane Rust, enfermera, testificó bajo juramento, entre otras cosas, de que a través de Ellen se había encontrado con un ser querido de nuevo, su esposo, quien estando ya en la vida póstuma se había materializado y la había besado. Dijo, nunca en mi vida he estado más segura de nada. También añadió que había investigado durante 25 años como escéptica, pero solamente cuando conoció a Ellen pudo encontrarse realmente con sus seres queridos, incluyendo a su madre que hacía tiempo ya había cruzado, que Sir era 1996, 68. Un alto oficial de la Fuerza Aérea, el teniente coronel George Mackey, dijo bajo juramento que, mediante el fenómeno de la materialización de Ellen se había encontrado con sus difuntos padre, madre y hermano, que Sir era 1996, 72, 115. James Duncan, no tenía ningún parentesco con la medium u un joyero, testificó que él y su hija habían visto materializarse a su esposa en 8 ocasiones diferentes, con buena luz. El señor Duncan la vio a unos 45 cm de distancia y hablaron de asuntos domésticos, incluyendo los planes de migración que habían hecho para ir a Canadá, los cuales habían mantenido en secreto. Él, dijo, no tenía ni sombra de duda de que la voz era de su esposa.
Añadió también haber visto materializaciones de su padre, que era de su misma estatura y portaba barba, y también de su madre, que Sir era 1996-103. Mary Blackwell, presidenta de la Sociedad Espiritualista Pathfinder, situada en la calle Baker de Londres, testificó que había asistido a más de 100 sesiones de materialización con Ellen Duncan, en cada una de las cuales se materializaron 15 o 16 entidades de la vida póstuma. Testificó que había presenciado cómo las formas de espíritus materializados conversaban con sus parientes en francés, alemán, holandés, galés, escocés y árabe. Afirmó haber visto la materialización de 10 de sus parientes cercanos, incluyendo a su esposo, a su padre y a su madre, a quienes vio de cerca y tocó, que Sir era 1996-87. Algunos años más tarde, un equipo de magos encabezados por William Goulston, fundador del Club de Magos, llevó a cabo una sesión experimental con Ellen Duncan. Goulston y sus colegas se quedaron maravillados cuando uno de sus difuntos amigos, el mago, el gran Elfiet, se materializó y les habló con su propia voz. Goulston escribió un informe sobre esta circunstancia para The Psychic News en el cual confirmó que la mediumnidad de Ellen Duncan era genuina y que ningún mago podría realizar los fenómenos que él y sus colegas habían presenciado. Roll 1996b, Part 3 Contemporary Materialization Experiments. Muerte de Ellen Duncan. En 1956, la policía de Nottingham invadió una sesión de espiritismo que daba Ellen Duncan. La policía llamó a la puerta de la casa particular sin mandamiento de registro, guiados por la denuncia de 2 oficiales que habían asistido anteriormente a una de sus sesiones. La policía tenía conocimiento técnico de que la materialización, usualmente, es realizada en la semioscuridad, y que si las luces son encendidas de repente, pueden ocurrirle serios daños a la medium, e incluso la muerte. Cuando les fue franqueada la entrada, agarraron lo que les salió al paso, detuvieron a la medium y realizaron fotos con flash. La premeditada invasión le produjo la muerte a Ellen 5 semanas después. Las circunstancias que rodearon a este triste suceso hacen necesario una investigación oficial, puesto que la policía actuó fuera de su jurisdicción y más allá de su autoridad. La policía tenía conocimiento de que alguna materialización se iba a llevar a efecto. La policía de Nottingham, actuando con premeditación y alevosía, de forma deliberada e intencionadamente le causó el trauma con sufrimiento y finalmente la muerte. La policía actuó con indiferencia temeraria, con prejuicio extremo y usó una excesiva violencia que no era necesaria, contra el grupo de personas que asistían a la sesión. Los participantes fueron retenidos e interrogados durante más de 90 minutos después de la interrupción. El asalto policial no encontró ninguna evidencia para condenar a Ellen Duncan ni a ninguno de los presentes. Sin duda, los dones de Ellen eran únicos para probar la supervivencia, y sus servicios a la comunidad la convierten en una de las mujeres más importantes de la historia psíquica. La campaña por el perdón. Considerando los inquietantes hechos más relevantes, que no admiten ninguna duda, el tema crucial es cómo el gobierno británico puede decir al mundo que tiene un fuerte sentido de la justicia, equidad e imparcialidad, más aún si después de 50 años aún no ha corregido este error tan considerable. El gobierno británico tiene que demostrar que su sentido de la justicia es, en todo tiempo, diferente al del régimen nazi de Hitler y del régimen comunista de Stalin. En consecuencia, los británicos tienen que liberar completamente a Ellen Duncan de la mancha que aún mantiene sobre su memoria y pedir disculpas públicas por la persecución que se la hizo y que culminó con su muerte. Creo que este es un tema a considerar por el gobierno británico y si no se produce, en su lugar debería haber una petición mundial a su favor. Alternativamente el asunto podría llevarse a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, para su consideración. No obstante, a pesar de algunos problemas técnicos de poca importancia, tales como el tiempo y la jurisdicción, podría hacerse una petición para que este asunto quedara zanjado. Existen precedentes en esta Comisión de Derechos Humanos de sobreseimiento de decisiones de la Corte inglesa. Esto es así, porque la Gran Bretaña se subordinó jurisdiccional y jurisprudentemente a dicha Comisión Europea de Derechos Humanos. Aún así, el gobierno y las Naciones Unidas no reaccionan. Podría realizarse una exoneración simbólica por un grupo que representase a la gente interesada de todo el mundo, en el lugar de nacimiento de Ellen, o erigirse una estatua, colocarse una placa dedicada a esta mártir del psiquismo moderno y a las restantes personas dotadas de mediumnidad genuina que durante siglos han demostrado la supervivencia repetidamente, y que han sido perseguidos por las fuerzas de la ignorancia y de la oscuridad. Este hecho por el que encontraron culpable a Ellen Duncan mediante el acta de brujería y la actuación posterior que condujo a su muerte son tan graves como la injusticia que se cometió de juzgar y quemar a Juana de Arco como bruja.
Si la muy conservadora Iglesia Católica Romana liberó a la psíquica Juana de Arco de toda culpa, también así puede el gobierno británico tomar prestada esta página del Vaticano y exonerar totalmente a Ellen Duncan. El secretario del Interior británico y las Cortes tienen hoy en día el poder para remediar la situación, aún siquiera de forma retrospectiva, haciendo justicia con una de las mujeres más importantes de la historia del psiquismo. Capítulo 12. Mediumnidad de voz directa. Creo poder afirmar con seguridad que soy el medium más probado que ha aparecido en este país. He sido encerrado, atado, amordazado, inmovilizado, y aún así las voces han venido a transmitir su mensaje de vida eterna. Leslie Flynn. Los médiums que producen voces directas poseen un don extraordinario. Por medio de ellos, otros pueden escuchar voces de personas ya fallecidas. Los espíritus, para reproducir dichas voces, no utilizan los órganos vocales del médium, ni de ninguna otra persona, sino que se hacen oír a través de una caja de voz hecha de ectoplasma. Uno de los más grandes médiums de voz directa del Reino Unido fue John Sloan. Durante muchos años dio sesiones gratuitas a pequeños grupos de amigos. Uno de los asiduos a esas sesiones fue Arthur Findlay, cuyo agnosticismo era notorio, hasta que conoció a Sloan. Findlay quedó convencido cuando gracias a Sloan pudo escuchar la voz de su difunto padre y la de un amigo de la familia que proporcionó una información que no era conocida por ningún ser viviente. Findlay comenzó un monumental estudio de las ciencias psíquicas, que dio como resultado el ya clásico, y con esa información escribió el libro En los límites de lo etéreo, 1931, el cual realiza un análisis científico de la comunicación con entidades de la vida póstuma. Otro médium de voz directa que fue cuidadosamente examinado en tiempos recientes fue Leslie Flynn. En su presencia, mientras se encontraba en trance, con la boca tapada o llena de agua, literalmente miles de diferentes voces de personas desencarnadas han sido grabadas en cinta magnetofónica para la posteridad, hablando en diferentes dialectos, en idiomas extranjeros desconocidos para mí, y aún en idiomas que ya no se hablan en el planeta Tierra. Flint 1971-170. En su autobiografía Voces en la Oscuridad, Flint describe cómo fue encerrado en una caja, atado, sellado, amordazado, amarrado e inmovilizado, y aún así las voces venían a hablar sobre la vida eterna. Flint 1971-169. Flint describe cómo dio sesiones improvisadas en habitaciones de hoteles, en casa de desconocidos, en países extranjeros, en pasillos, teatros e iglesias. En 1948 Flint se sometió a una serie de experimentos realizados por científicos de la SPR. La revista Psychic News del 14 de febrero de 1948 informa en detalle de un experimento en el cual los labios de Flint fueron sellados con cinta adhesiva y cubiertos con vendajes, y sus brazos y piernas atados a una silla. Los observadores coinciden en que, a pesar de estas medidas, las voces se escuchaban con la misma claridad, y hasta llegaban a gritar. Alrededor de 12 personas presentes en la habitación escucharon lo suficiente como para convencer aún al más escéptico de que la inmovilidad de los labios de Flint no fue obstáculo para que los oradores invisibles dijeran todo lo que les apeteció decir. Al final del experimento pudo comprobarse que la cinta adhesiva, los vendajes y las ataduras permanecían intactos. La información que se obtenía a través de Flint no consistía, como algunos críticos de la mediumnidad suelen alegar, en vagas insinuaciones que pueden aplicarse a cualquier persona. Tomemos como ejemplo el siguiente intercambio entre un joven piloto, caído en la Segunda Guerra Mundial, y sus padres. Apareció inicialmente en una sesión a la que asistió Lord Downing, y dijo que su nombre era Peter William Hanfer Caid, y pidió que contactaran con sus padres en una dirección que él proporcionó. Los padres aceptaron la invitación para acudir a una segunda sesión. Durante unos 40 minutos Peter se escuchó e hizo las siguientes declaraciones confirmadas su exactitud por sus padres. Mencionó una broma que hizo antes de morir, relacionada con la compra de un perro alsaciano. Que esa mañana su madre había puesto en su cartera una fotografía de él y de su tumba en Noruega. Que le gustaba el cerezo que habían plantado en el jardín, dedicado a su memoria. Que su dormitorio había permanecido intacto durante los 6 años transcurridos desde su muerte. Que no le gustaba el papel con el que estaba empapelado su dormitorio. Que su padre aún conducía su automóvil, pese a que resultaba demasiado pequeño para él. En el siguiente pasaje, Flint describe sus amargos desencuentros con parapsicólogos. Cuando accedí a ser sometido a pruebas, aún era lo suficientemente ingenuo como para creer que, si las pruebas resultaban exitosas, los científicos e investigadores que las habían llevado a cabo bajo sus propias condiciones, proclamarían al mundo la verdad de la existencia de vida después de la muerte.
pero muy pronto descubrí cuán férreamente aquellos que se llaman a sí mismos investigadores, mantienen sus valoraciones inmutables que excluyen cualquier posibilidad de que la existencia humana tenga un significado, y que exista vida después de la muerte. Su única preocupación consistía en demostrar la falsedad de mis voces y encontrar alguna explicación alternativa, sin importarles cuán absurda fuera esta, cualquier cosa antes que admitir las implicaciones del éxito de sus propios experimentos. Flint 1971, 169. Flint refuta a los escépticos. Flint da algunos ejemplos de las absurdas teorías que argumentaron los investigadores psíquicos. Una de ellas afirmaba que las voces no eran reales, sino el producto de una combinación de poderes hipnóticos con alucinaciones masivas. Esta teoría se vino abajo cuando las voces fueron grabadas. Flint 1971, 167. Otra teoría insinuaba que Flint era ventrílocuo, teoría también refutada cuando un micrófono especial fue fijado a su garganta, el cual era capaz de registrar el más mínimo sonido producido por su laringe, y una cámara de infrarrojos. Flint 1971, 168. Cuando no pudieron aportar ninguna otra explicación, uno de los investigadores psíquicos llegó a decir que Flint era capaz de hablar usando su estómago. Flint 1971, 163. A aquellos que, siendo incapaces de encontrar ninguna otra explicación, afirmaron que se trataba de un fraude, Flint les dice: han insinuado que yo he instalado dispositivos de comunicación en otra habitación, desde la que mis cómplices imitan las voces de los fallecidos, o que puedo tener ocultas grabadoras magnetofónicas que reproducen cintas con mensajes grabados previamente. No parece haber límite para los ingeniosos trucos imaginados por aquellos personajes, decididos a no creer y que, con mucha frecuencia, jamás han estado presentes en alguna de mis sesiones. Podría preguntarles a esos tozudos cínicos cómo estos supuestos cómplices se las pueden arreglar para simular la voz reconocible de una esposa, esposo u otro familiar cercano de alguien que acaba de llegar de Australia, la India, etc. Sin embargo, no me molestaré en gastar mis energías intentando convencer a escépticos tan mal informados y con tantos prejuicios. Flint 1971, 170. Un experto que investigó a Leslie Flint y no vaciló en dar testimonio de su autenticidad, fue el profesor William R. Bennett, profesor de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Columbia, en Nueva York. Como los ingenieros son personas muy prácticas y poco dados a dejarse llevar por la imaginación, su testimonio es muy valioso, y dijo: mi experiencia con el señor Flint es de primera mano, escuché las voces que se producían de forma individual, es más, las técnicas modernas de investigación, que no estaban disponibles en las primeras pruebas, confirman las conclusiones preliminares de que esas voces no provienen de Flint. Para no dejar lugar a dudas, también se consideró la posibilidad de la existencia de cómplices. Esta suposición resultó insostenible para mí durante mi visita a Nueva York en septiembre de 1970, cuando en una sesión llevada a cabo en mi apartamento, las mismas voces, no solo sonaron, sino que llevaron a cabo conversaciones con los invitados. Flint 1971, 220. Capítulo 13. Mediums modernos que confunden a los escépticos. Edison y yo estamos convencidos de que en el campo de la investigación psíquica hay hechos que todavía están por descubrir, y que serán aún de mayor trascendencia para la humanidad que todos los descubrimientos que han sido hechos en el campo de la electricidad. Dr. Millard Hutchinson, socio cercano de Edison. Uno de los mediums americanos contemporáneos más famosos, George Anderson, ha sido investigado a fondo por el presentador de radio y TV de Nueva York, Joel Martin, quien dijo en 1980, cuando conoció a Anderson: nunca me había posicionado en cuanto a lo paranormal, a menos que exponer públicamente los fraudes sea asumir una posición. Martin J. Irodmenavsky, P. 19881. Martin había entrevistado a muchos de los llamados sensitivos psíquicos y nuevas eras en sus programas populares. Afirmó haber descubierto al famoso Amityville Horror como un psíquico engañoso, y cuando le hablaron de George Anderson, su reacción fue decir: descubriré que es un farsante en un minuto. Pero cuando Anderson le hizo un corto relato de cosas que solo él sabía, se quedó pasmado. George había acertado en todo, en lo que le había dicho no había generalizado y no había ninguna ambigüedad. Él sabía las cosas, nombres, detalles, eventos, opiniones, hasta los gestos que nadie más podía haber conocido. ¿Cómo lo supo? Reviso la lectura del relato, una y otra vez buscando en mi memoria alguna posibilidad de engaño. George había operado en una habitación totalmente iluminada, no había entrado aún en trance y parecía ausente de todo. Llegué al convencimiento de que algo le pasaba, quizás le afectó todo aquello que había aprendido sobre ciencia y religión,
La naturaleza de la vida misma, Martin J. y Rosmenavsky P. 1988, 64. Martin contactó inmediatamente con un amigo que conocía desde hacía muchos años, Stephen Kaplan, un parapsicólogo de fama internacional, el cual abordó el asunto de lo paranormal, escribe Martin, con más escepticismo que cualquiera que yo conozca. Se deleitaba en exponer públicamente los engaños, Martin J. y Rosmenavsky P. 1988, 65. Kaplan le aseguró que si era cierto que él creía en la existencia de la mediumnidad, y que había algunos médiums superdotados en el siglo XX, como Edgar Cayce, Arturo Ford y el brasileño Arrigo, pero la mayoría de los que la había encontrado, eran fraudulentos o magos que no podían presentar evidencia de pruebas en público con éxito. Martin acordó que su amigo telefonease anónimamente a Anderson desde una ciudad distante. Habiendo oído solamente la voz de Kaplan diciendo hola, George le dio información de la que ambos, Kaplan y Martin, después describieron como extraordinaria. Yo diría que él es genuino, concluyó más tarde Kaplan alentando a Martin para que le hiciese más pruebas, Martin J. y Rosmenavsky P. 1988, 69. Lecturas por radio y televisión. Durante más de 17 años procuró que Anderson apareciese en directo, en programas de radio y televisión, dando cientos de respuestas a personas desconocidas que llamaban por teléfono. Sin dar ninguna identificación, ni a la emisora ni al presentador del programa. Después de dar las respuestas, habían investigadores averiguando entre los que habían llamado, el grado de exactitud de las respuestas. ¿Cuál fue su conclusión? George Anderson alcanzó un porcentaje de exactitud entre el 86% y 95%. Hablando con personas totalmente desconocidas demostró su facultad de proporcionar nombres, detalles de cómo murió ese ser querido, apodos personales, alusiones a experiencias compartidas con ellos, predicciones del futuro, detalles de problemas de salud, etc. Muchas de las llamadas cuyas respuestas parecieron inexactas, lo fueron porque el tiempo de su cumplimiento aún no había llegado, o a que el receptor desconocía su cumplimiento al tiempo de recibir la respuesta, o a que al receptor le daba vergüenza reconocer los detalles de amoríos extraconyugales, o de un aborto. Martin probó la solidez de Anderson haciendo preparativos para que 7 miembros de la familia de un niño muerto en un accidente automovilístico le llamaran anónimamente en 4 ocasiones diferentes. Anderson fue capaz de confirmar con exactitud cada una de las llamadas y de repetir la información dada con anterioridad, así como de identificar al miembro de la familia que había estado presente en cada ocasión. Las pruebas descartan la telepatía. Las pruebas posteriores, diseñadas por un especialista en ordenadores para detectar si George Anderson poseía altos niveles de telepatía o de facultad precognitiva, demostraron que no era mayor que el promedio, descartando así la posibilidad de que estuviese leyendo telepáticamente la mente de quienes le llamaban Martin J. y Rosmenavsky P. 1988, 142. En una prueba realizada en directo por la radio, psicólogo calculó que la probabilidad de que George pudiera determinar 2 hechos acerca de cada uno de 13 espíritus, tales como su edad y parentesco con quien llamaba, era de 1 entre 6044, pero en muchos casos Anderson pudo dar 11 o 12 respuestas. Con un 90% de precisión, Martin J. y Rosmenavsky P. 1988, 146. Anderson es el último de una larga serie de médiums dotados, que han sido preparados para cooperar con la ciencia y enfrentarse a cualquier escéptico. Joel Martin ha emplazado en numerosas ocasiones a los escépticos testarudos e irracionales para que pongan a prueba a Anderson. Todo lo que él pidió, dice, fue que observaran un sentido de escepticismo de mentalidad abierta, y que discutirían en público los resultados que se produjesen, fueran a favor o en contra. Escribe diciendo de la impotencia de los escépticos para refutar la evidencia producida por Anderson, Martin J. y Rosmenavsky P. 1988, 109. Desde que George apareció en mi programa de radio en 1980, he tenido contacto con mucha gente ansiosa de desacreditarle. Ninguno de los que aceptaron nuestra invitación para presenciar las demostraciones ha sido capaz de explicar, o de presentar una hipótesis, sobre qué medios pudo utilizar George para obtener el contenido de sus mensajes, a menos que no fuese la comunicación con los espíritus, Martin J. y Rosmenavsky P. 1988, 11. Los escépticos y a los que les gusta desenmascarar a impostores han tratado duramente de ignorar a George Anderson. Por favor no olvide dejar su like, es importante para que el canal siga creciendo y más personas puedan tener acceso a ella. Este canal fue creado sin ánimo de lucro, para llegar a las personas es el caso de los deficientes visuales, personas que están en los hospitales, y a todos que necesiten una lectura edificante. Muchas gracias, que la paz del Mestre esté con vosotros. Recuerda valorar y reconocer el trabajo del autor adquiriendo sus obras.